Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, llegamos al final de un proceso, bueno, no al punto final, a un punto y seguido, pero al final del proceso que el próximo miércoles culminará en este Parlamento. Un proceso, desde nuestro punto de vista, absolutamente relevante y probablemente que pasará a la historia. Algunos lo han planteado en términos apocalípticos. Nosotros creemos que se abre un espacio donde se va a mejorar la calidad democrática. Y fíjense que nosotros nunca hemos intentado que nuestras valoraciones estén siempre basadas en argumentación. Hemos intentado no utilizar apelativos o calificativos, como algunos de los que he escuchado ya hoy en el día de hoy. Jamás he utilizado el término antidemocrático, porque aunque no me guste el sistema, obviamente se hizo con las reglas democráticas. Y esas cosas hay que aceptarlas. Y nosotros las hemos aceptado durante 35 años. Pero se dan las circunstancias que 35 años después Canarias ha evolucionado. Seguir defendiendo un discurso que tenía sentido, yo defiendo que tenía sentido en 1979, y que por tanto aquellas circunstancias legitimaron un sistema electoral que parece que a partir de entonces ya es inmutable, de que cualquier intento de modificación es atentar contra Canarias y contra los canarios y Canarias, me parece que no es correcto. Fíjense que esta además fue la primera iniciativa presentada en el Parlamento de Canarias en esta legislatura, la primera de todas. Pocos días después de las elecciones, 3 partidos políticos, Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias, la registraron, y con posterioridad otras fuerzas políticas solicitaron también la necesidad de la creación de esta comisión de estudio que hoy culmina con estos dictámenes. Yo también quería agradecer todo el proceso, porque, como decía al principio, ha sido un proceso largo, donde ha intervenido muchísima gente con visiones distintas, con posicionamientos distintos. Y en ese sentido, pues agradecer a todos los grupos extraparlamentarios a nivel político que participaron en esta comisión de estudio. Agradecer a todos y cada uno de los expertos que han pasado por esta comisión de estudio propuestos por cada uno de los partidos que aquí estamos. Y de manera singular me van a permitir que también haga un agradecimiento especial a una organización cívica, Demócratas por el Cambio, que ha trabajado de manera intensa, no solamente en estos 2 años, sino durante los últimos 10 años, porque este espacio en el Parlamento se produjera y a partir de ahí salieran las conclusiones y las decisiones que resultaran oportunos. Y han acompañado en todo el proceso. Por tanto, también para ellos ese agradecimiento por la participación activa en esta comisión de estudio y en que esta comisión de estudio se realizara. Yo voy a defender básicamente, y voy a intentar ser breve, entre otras cosas porque tenemos poco tiempo, pero porque yo creo que hemos planteado las posiciones de cada grupo durante 2 años de manera recurrente. El recorrido de esta comisión, como decía con anterioridad, nos ha permitido conocer. Y le hablo, por ejemplo, de alguien que no veía este sistema, y yo reconozco que escuchar a algunos de los expertos que pasaron por aquí me ha permitido entender por qué en 1979, o después de la Constitución, no en el 79, sino con posterioridad, se decidió crear este sistema electoral en Canarias. Es verdad que había una profunda desconfianza de las islas no capitalinas con respecto a las capitalinas. Y fui capaz de entenderlo, como he comentado en alguna ocasión, porque uno, que es del sureste de Gran Canaria, hasta el año 80, en muchos de nuestros barrios, ni siquiera llegaba ni la luz, ni el agua, ni siquiera había faltado. Por tanto, si dentro de Gran Canaria existía esa discriminación con respecto a nuestra propia centralidad, Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué no sería en esas otras islas? Pero no es verdad que esas circunstancias se sigan manteniendo 35 años más tarde. No es verdad ese discurso. No es cierto. Afortunadamente, en el sureste de Gran Canaria hemos avanzado unas cotas de desarrollo social y económico importantísimo. Y en el resto de islas también. Claro que quedan cosas por hacer. Por supuesto que quedan muchas cosas por hacer. Algunos, en los ámbitos en donde influimos, estamos contribuyendo a mejorar esas cuestiones, por ejemplo, en materia de conectividad. Y todos saben a qué me refiero y no voy a extenderme en esa cuestión.
Por tanto, no creemos una canaria de 2 velocidades o una canaria de canarios de primera y de segunda, porque si se empeñan en hacer eso, razón de más para justificar un cambio de sistema electoral. Porque le recuerdo que si usted hoy defiende que 35 años más tarde de un sistema electoral basado en la triple paridad y en la igualdad de los territorios en base a este sistema, y defiende que hay desigualdad, pues de repente no será el problema el sistema electoral. De repente no será el problema el sistema electoral. Y por tanto, si yo viviera en alguna de esas islas, diría que si ese es el discurso, oye, intentemos cualquier otra cosa que no sea esta. Por tanto, yo creo que utilizar este discurso les deslegitima precisamente la defensa del mismo. Mire, habla de que no queremos proteger a las minorías. Es que no puede plantear ese argumento, entre otras cuestiones porque hemos mantenido una premisa que precisamente ustedes nos pedían, y es que no hemos tocado ni un diputado ni una diputada en ninguna de las circunscripciones. Nada. Eso no significa que hubiera una aspiración legítima, al igual que en la isla de Fuerteventura lo ha reclamado, pues de mejorar la representación poblacional, porque sí que es un hecho relevante. Por supuesto que es un hecho relevante. Esto no es el Senado, que es una Cámara de representación territorial. Aquí estamos en una Cámara legislativa y, al igual que el Congreso, el elemento poblacional es determinante, absolutamente determinante. Y hay un debate a nivel estatal que establece que una ratio de 4:1 es una ratio absolutamente desproporcionada. Imaginémonos las circunstancias trasladadas a Canarias, que se dan ratios de 17:1. Y nuestra fuerza política en Nueva Canarias no defiende una persona a un voto, porque es verdad que dejaría sin voz a muchos canarios que viven en las islas no capitalinas. Y entendemos que tienen que tener un nivel de representación, y además no mínimo, un nivel de representación importante. Pero eso no excluye la aspiración legítima también de 1.700.000 canarios que entienden que necesitan ver mejorado su nivel de representación en el Parlamento, donde se deciden las leyes, donde se deciden los presupuestos y, por supuesto, también donde se deciden los gobiernos y, a través de ellos, las políticas que se llevan a cabo. Yo le recuerdo, además, que este sistema que usted defiende, y además me parece peligroso haber utilizado el calificativo o esa analogía con el 155, porque el sistema que usted defiende se aprobó en Madrid con diputados de Guadalajara y con diputados de Murcia en otro momento. El mismo sistema, porque le recuerdo que nosotros no tenemos una ley electoral aprobada en Canarias. No la tenemos. Que podría servirle de argumento a lo que usted había planteado, pero no lo tenemos. Y el sistema que usted defiende está aprobado en el Congreso de los Diputados. Por tanto, si hubo un 155 fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, no ahora. Porque en este instante nosotros sí que tenemos, a partir de, si se aprueba, legitimado también por una mayoría importante del Parlamento de Canarias, una posición distinta. Es más, ha habido modificaciones posteriores a ese primer momento de nuestro sistema electoral y, además, hurtando las posiciones que se habían adoptado en este Parlamento de Canarias para endurecer aún más las barreras de acceso al Parlamento. Por tanto, se ha utilizado de manera recurrente el Congreso de los Diputados, el Estatuto de Autonomía, porque, de hecho, a día de hoy es la única norma que regula nuestro sistema electoral. Por tanto, no satanicemos una herramienta que es la que ha permitido tener el sistema electoral que usted defiende hoy en día. Por tanto, a partir de ahí, yo, y también centrándome en el voto particular de Coalición Canaria o del Grupo Nacionalista, yo voy a plantear 3 aspectos fundamentales, sobre todo referido a la circunstancia de que termine aprobándose la lista regional, porque se cuestiona el problema de legitimidad, como decía con anterioridad también el portavoz del Grupo Mixto, entre los diputados y diputadas elegidas en circunscripciones distintas. Yo le recuerdo que esa lista regional está inmersa, está incluida también en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que aprobaron ustedes y llevaron allí. Ese debate, entiendo, esa legitimidad entre diputados de una categoría y otra tendrían que habérsela planteado en el momento de aprobar la reforma del Estatuto y trasladarla allí, no hoy. Entiendo. Entiendo que no es tampoco razonable plantear que hay una modificación sustancial cuando los términos de este acuerdo están sustentados en la modificación de la reforma del sistema electoral que ustedes aprobaron para llevar a Madrid.
y donde se contempla la posibilidad de llegar a 70 diputados y además de la creación de una lista regional. Por tanto, algunos de los argumentos que esgrimen obviamente también son endebles porque son los que ustedes aprobaron en la reforma del sistema electoral para trasladar a Madrid. Es verdad que a lo mejor en aquel momento se le escaparon estas circunstancias y se han dado cuenta hoy, cuando es posible que se materialicen esos términos. Pero parece poco razonable y poco coherente. Un minuto, don Luis. Y centrándonos, en definitiva, en nuestra aportación. Agradecer también a todos los grupos políticos que hemos presentado nuestra propuesta de resolución. Porque ha habido un esfuerzo de consenso importante, porque no representa la posición de ninguno de los 4 grupos y, por supuesto, y probablemente eso es lo que haga posible que sea la reforma de todos los que aquí estamos y lo firmamos. Porque representa una mejora de la proporcionalidad, porque permite bajar las barreras electorales y, por tanto, el acceso al Parlamento a miles y miles de votantes, no a organizaciones políticas de una isla o de otra, a miles y miles de votantes que valoraron ese sentido, porque permitirá, si somos capaces, tener una nueva ley electoral en 2019 y, por tanto, haber culminado un proceso también, desde nuestro punto de vista, con altura política. Es algo que se le reclama constantemente a los políticos, ser capaces de abandonar las diferencias y buscar los espacios de consenso. Y es lo que hemos hecho Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias. Fíjense en qué diferencias en lo ideológico y a cuánto hemos renunciado. Para mí eso es altura política y hoy quiero hablar, y por tanto, y cierro con esto, señor presidente, de que algunos tachan de fracaso. Yo digo que esto es un éxito, por supuesto no rotundo, que hubiera significado la suma de los 6 partidos, pero sí haber avanzado hasta esta posición y que pueda ser posible una reforma electoral en 2019.